Bien, buenas tardes. Vamos a empezar nuestro webinar de hoy. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo seminario en web, a este webinario, podríamos decir, últimamente dedicados a casi todos a las herramientas de inteligencia artificial que muchos de nuestros compañeros, profesores de distintas facultades están trabajando y ofreciendo de forma desinteresada sus enseñanzas para que todos aprendamos. El tema de hoy es súper excitante, súper interesante, el uso de los pacientes virtuales y de otras herramientas de inteligencia artificial para la enseñanza de las competencias clínicas, ¿eh? Muy importante, muy interesante y el ponente pues es un amigo, un conocido desde hace ya mucho tiempo, un par de años. El año pasado fue ponente en un simposio de SEDEM en el congreso que tuvimos en Bilbao y desde entonces sigue trabajando. Yo en aquel momento ya me decía que estaba colaborando, estaba trabajando en alguna cosita que ya nos enseñaría y efectivamente el momento ha llegado. Miguel Marcos Martínez, catedrático de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y también del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Salamanca. Así que, pues, bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de SEDEM y adelante. ¿Quieres? Muchas gracias por la invitación. Es un placer contar lo que estamos haciendo y que de momento nos parece que está teniendo buen resultado y que estamos desarrollando otras herramientas diferentes y haciendo cosas que además a los estudiantes parece que le están gustando y que nos permiten complementar, siempre complementar la práctica clínica con pacientes reales. El título del seminario es Experiencia de uso de pacientes virtuales y otras herramientas de inteligencia artificial para aprender competencias clínicas, que es lógicamente el objetivo fundamental del grado de medicina. Voy a hacer una introducción breve y luego voy a presentar dos cosas que se pueden hacer con ChatGPT, que están al alcance de cualquiera, que se pueden hacer muy fácilmente y que se pueden desarrollar tanto en clase como para mandar tareas, Vale. Hola, ¿qué tal? como para mandar tareas para que la Por gente haga en favor, todo el casa, mundo, perdona, como Miguel. durante un seminario. Lo puedes tener en la pantalla. Yo he dado clase ya con ChatGPT puesto en la presentación y haciéndole la historia clínica a un paciente, a los estudiantes y comentando en tiempo real lo que vamos obteniendo y lo que va pasando. Que obviamente para hacer esto, imaginemos con un paciente simulado, pero a la vez ir parando, hacer un entrenamiento, pues las posibilidades que nos da en cuanto a hacerlo en un número de veces muy alto o hacerlo en casa, que el estudiante lo pueda hacer cuando va en el autobús, pues son posibilidades que no hemos tenido hasta ahora, realmente. Y luego voy a presentar, que la estamos terminando de implementar, una aplicación que dentro lleva ChatGPT, pero que lo que nos permite es registrar lo que hacen los estudiantes, modificar las historias clínicas, hacer una evaluación más detallada, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como decía, pues favorecer la adquisición de competencias clínicas. Tenemos una escasez de puestos hospitalarios, tenemos un exceso de alumnos en muchas universidades y la capacidad de los estudiantes de hacer historias clínicas, sí, la capacidad de los estudiantes de hacer historias clínicas pues está relativamente limitada y además la capacidad que tenemos de evaluar lo que hacen es relativamente limitado también porque si les estuviéramos grabando en tiempo real en el hospital esto sería imposible por protección de datos. Si lo hacemos en una simulación con pacientes simulados, la inversión en tiempo es una inversión tremenda y esto nos permite tener una ventana a cómo preguntan los estudiantes de una forma con un coste muchísimo menor al que podíamos tener antes. También es un complemento a la práctica con pacientes reales, por ejemplo, escenarios complejos a los que nunca podríamos mandar un estudiante, como un paciente agresivo, o diseñar situaciones clínicas muy infrecuentes que es improbable que un estudiante las pueda ver. Pero ahora, si queremos hacer un paciente de 50 años que tenga esto, esto y esto y esto, lo podemos hacer y a la vez hacer uno de 70 años, uno de 40 y cambiar factores únicamente haciendo clic en la pantalla como veremos ahora. Y luego también podemos hacer múltiples escenarios con mayor eficiencia que con pacientes simulados que requieren un entrenamiento, tiene un coste, etcétera. Todo esto siempre teniendo en cuenta que esta diapositiva la puse en la SEDEM el año pasado, cuáles son los peligros y oportunidades de la IA generativa. El plagio y fraude académico, que esto lo podemos controlar precisamente teniendo un registro de lo que hace el estudiante,
la desigualdad en el acceso, lo comentaremos ahora, que si usamos el chat GPT, los estudiantes que pagan por una versión Pro van a poder usarlo mejor que los que no pagan por una versión Pro, que lógicamente lo que tenemos que trabajar es por tener aplicaciones a las que puedan entrar, entrar todos los estudiantes. Siempre teniendo en mente que aunque interaccionemos con una pantalla, hay que intentar trasladarlo al mundo real y a cambio nos ofrecen como oportunidades, como estábamos comentando antes, personalizar este aprendizaje, crear múltiples escenarios clínicos a golpe de clic, por así decirlo. La simulación ofrece múltiples opciones y nos permite evaluar a 200 estudiantes con un coste en tiempo relativamente bajo. En primer lugar, voy a presentar el tutor de historias clínicas con ChatGPT, que esto realmente es lo primero que he desarrollado. Y aquí, bueno, tengo alguna captura porque por si acaso me fallaba el internet o algo, pero lo mejor es que lo veamos aquí directamente. Supongo que se ve bien. Tengo dos versiones. Uno es el que uso yo en la asignatura, el tutor Fundamentos de Medicina USAL, tutor para corrección de historias clínicas realizadas en un contexto docente y sin ningún tipo de dato personal. Es mejor meterle una historia de cada vez. Yo les pido en mis prácticas tres historias clínicas enteras, pero si le metes las tres, como pasa con tantas cosas, el chat GPT intenta tirar por el camino del medio y te lo hace bastante resumido, pero si le metes una por una, te saca bastante detalle. Entonces, esto también lo tengo en un GPT que se puede usar en abierto, lo he difundido en redes y, por ejemplo, los estudiantes les ha gustado tanto el año pasado, a ver si sale aquí, el número de usos, más de 900 conversaciones el año pasado. Es decir, en una encuesta que les hago a final de curso siempre, lo puntuaron con más de un 9 y les resultó sumamente útil. ¿Cómo funciona esto? Pues cogemos, este es un ejemplo de portafolio que hacen mis estudiantes, cogemos la historia clínica, ellos tienen una plantilla para hacerlo y directamente lo que hacemos es, y lo que le preguntas es, quiero que me corrijas esta historia clínica. Le pegamos la historia clínica, se puede también subir el PDF, siempre por supuesto sin ningún tipo de dato personal. Aquí copiamos y pegamos la historia clínica que ha hecho el estudiante. Le damos, le tengo con el 4O de ChatGPT, esto se puede modificar el 5, el 4. El 4 da una respuesta bastante sensata en cuanto a tiempo que tarda, en cuanto a profundidad del resultado y en cuanto a comentarios. Se pueden poner los otros, se puede probar y ahora nos sacará aquí cuál es el resultado. Lo vamos viendo aquí en la presentación, en lo que lo hace. Aquí, como vemos, podemos subir un PDF directamente y pedirle que corrija en detalle la segunda historia clínica. Entonces, le vamos a subir esto, no sé si lo veis bien en la presentación, y nos saca el texto original y luego nos saca la corrección y te dice, está bastante completo, pero faltan las fechas exactas para la cirugía de cataratas, cuándo comenzó la artrosis, es recomendable añadir detalles, sugerencia, mencionar las limitaciones funcionales, profesión y ambiente, corrección, antecedentes familiares. Por ejemplo, si el estudiante en el texto original lo que ha puesto es no conoce antecedentes familiares de interés, lo que le dice ChatGPT es que tiene que indagar específicamente como mínimo sobre los padres y los hermanos. Por ejemplo, vamos a ver si ya lo ha cargado, todavía está pensando. Es- a ver, aquí estamos igual, en estilo de vida, el estudiante pone esto, buen estado cognitivo, incontinencia urinaria, independiente de actividades básicas de la vida diaria, y ChatGPT le pone corrección, adecuado, podría indicarse si hace actividades físicas o recreativas específicas. En la medicación, el estudiante, esto es una historia real de un estudiante real que me ha subido este portafolio. El estudiante escribe esto y lo que le dice ChatGPT es que sería ideal incluir dosis y horarios de administración. En la enfermedad actual, el estudiante ha subido esto y ChatGPT, pues lo que le dice es que le falta sistematizarla según el acrónimo que yo le digo a los estudiantes que utilicen para el síntoma principal. Cuando ha comenzado evolución, el sitio, si es un dolor, la intensidad y la cualidad. Entonces, lo que le dice al estudiante es que lo sistematice siguiendo este esquema. Todo esto ahora vemos cómo se lo he metido para que ChatGPT lo sepa. En la anamnesis por aparatos, el estudiante ha puesto esto y ChatGPT le pone las correcciones pertinentes. Aquí se me ha atorado por lo que sea.
pero no sé si es, no sé por qué se me ha parado. Parece que sigue pensando, está ahí el puntito negro como palpitando. Sí, pero se me ha quedado como, basta que lo hagamos aquí Sí, suele pasar. en tiempo real. A ver, tutor, fundamentos de medicina. No, no sé si a lo mejor es por la conexión del Zoom, que va un poco más lento. No, podría ser, sí, podría ser. Podría ser, sí, no sé. Yo tengo el vídeo transmitiendo. Y bueno, como estabas explicando en lo que tenías ya preparado, el GPT corrige esa historia que el estudiante ha metido y le dice lo que le faltaría o las cosas que necesita completar. Sí, de hecho, sí, de hecho me está dando error el GPT. Bueno, vamos a ver. Ahora tienes el GPT-5, Sí, ahora tienes el 4. luego revisar esto, revisar esta historia en detalle. Demasiadas peticiones simultáneas. Esa historia clínica la hacen ellos, a, Sí, a pacientes reales del hospital. esta historia es la que han hecho a un paciente real, Eso entonces es, lo que tienen la oportunidad es, antes de subirla, la pasan por el asistente y le comenta todas eso estas es. cosas. Pues se te ha olvidado preguntar, etcétera. Entonces, Ujú. el- la verdad es que sí, está bloqueado y no parece bueno. Os enseño mientras, Sí, en ot- bueno, sí. os enseño en otra ventana cómo está hecho y vamos avanzando a ver si... Pero sí, no, igual no me está yendo por el tema del ancho de banda. Es que Puede ser que con el Zoom. Pero bueno, yo creo que hemos entendido efectivamente el objetivo de esa historia clínica que le corrige. Tutor para corrección de historias clínicas. sí, que esto, ya te digo, el año pasado tuvo más de... Mm. Algo está pasando, sí, no sé qué es. Es que lo... Bueno, os enseño entonces cómo está hecho, que esto está al alcance de cualquiera. De hecho, yo le pregunté, cuando yo quise hacerlo, yo le pregunté a ChatGPT, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces me dio varias opciones. De hecho, bueno, ese prompt de preguntarle a ChatGPT que cómo puedes hacer lo que quieres hacer y que te vaya guiando, es probablemente el prompt más importante que yo uso, que es con cualquier cosa le preguntas cómo hacerlo y te lo va diciendo. Entonces, Mm. lo de hacer GPTs, no sé si alguno tenéis experiencia, pero luego es sorprendentemente fácil, sobre todo por este detalle de que eh, tú le preguntas a ChatGPT cómo hacerlo y te lo saca. Entonces, le pones un nombre, le pones una descripción y aquí en las instrucciones tú vas escribiendo, pues este agente está diseñado para asistir a estudiantes de segundo curso a través de la interacción, actúa como un tutor virtual. Entonces, aquí le dices lo que tiene que hacer, que esto, como os digo, buena parte del texto directamente me lo ha hecho ChatGPT. Yo le pregunto, quiero hacer esto. Y entonces él te dice las instrucciones que tienes que poner. Corrección del portafolio. La gente evaluará de forma muy detallada, analizando punto por punto. Si los apartados están completos, si ha documentado hallazgos clave, si ha seguido esquemas como CSIC, comienzo, evolución del síntoma, sitio, intensidad, cualidad, síntomas agravantes, deberá recoger detalles, debe evaluarse que es completo. O sea, todo esto, lógicamente, con el texto que te genera de borrador ChatGPT, tú lo tienes que modificar, como pasa con todo, luego tienes que probarlo, que lo hace bien. Por ejemplo, en antecedentes, revisar el consumo de alcohol, revisar la cuantificación, hacer esto en todas las historias. Todo esto se lo metes, corrección específica de cada uno de los casos. El agente valora también historias clínicas aisladas, que es lo que estábamos haciendo nosotros, que son confidenciales, o sea, que si el estudiante le mete, pásame la información, que no se la dé, y luego cuáles son las preguntas iniciales, y luego yo le subo para que lo tenga y corrija en base a ello toda la información que le doy a los estudiantes de cómo hacer las historias clínicas.
las presentaciones en PDF de las clases de historia clínica y las plantillas del portafolio. Y con esto saca el resultado que hemos estado viendo antes. Es decir, realmente le puedes establecer un modelo, ChatGPT 5, ChatGPT 4, y luego que pueda buscar en Internet, generar imágenes, que esto con que busque en Internet es más que suficiente. Entonces, como veis, no es algo demasiado complicado. Tú le metes lo que quieres que haga en esencia, que es corregir la historia como si la corrigieras tú, en qué tiene que fijarse, le subes información para que le sirva de guía y luego lo hace como habéis visto en la pantalla y vamos a ver si nos deja ahora o si nos da la información esta historia clínica, si nos permite... Ah, no, esto no es, vamos al PDF, copiamos y a ver si nos lo saca. No, pues no me Dice que deja. hay demasiado bendiciones. Vale, pues no sé si me deja. Están, como es por la tarde, están todos los americanos ahora con ChatGPT al mismo tiempo que Pero es nosotros. raro, no sé si será por el ancho de banda. Bueno, es cierto que hasta ahora no. Voy a probar con el Bueno, pero otro. entendemos, entendemos. Una pregunta sobre hacer Mm. el ChatGPT. Entiendo que tienes que tener la versión Pro para poder hacerlo. Sí, sí, lo iba a comentar ahora Eso para es. ahora entre las limitaciones de esto Mm, sí. eh, está que tienes que efectivamente tener al menos la versión. No, pues no me va a dejar hacerlo. Bueno, los resultados que da, perdonad, son estos que veis aquí. O sea, las instrucciones que tiene son que tiene que sacar el texto original y sobre el texto original comentar las correcciones. Por ejemplo, pues en este caso que es bastante evidente, el estudiante ha puesto solamente el nombre de los medicamentos, pues le dice que sí que está bien, pero que tiene que incluir dosis y horas de administración. En, en este caso también pone pues, que incluya la fecha de la cirugía. Aquí le sugiere que si vive en contacto con animales, pues que incluya alguna exposición relevante. Y en antecedentes familiares, pues claramente el estudiante solamente pone que no y ChatGPT lo que le dice es que tiene que preguntar por padres, etcétera. Entonces, como os digo, el año pasado, esto empezaron ya el año pasado a usarlo y tiene más de 900 interacciones y sí que les ha, vamos, sí que les ha gustado. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que es muy fácil de usar. Aquí no me está dejando, pero bueno, funcionar funciona. Yo lo tengo puesto en mi perfil de Twitter también. Está disponible, se puede buscar entre los GPTs. Te da una retroalimentación personalizada y lo puedes adaptar a tu asignatura. Si tú usas una plantilla diferente, le subes tu plantilla y el estudiante le va a decir si le falta este campo, si le falta este otro campo. ¿Cuál es la desventaja? Que si el estudiante no tiene la versión Pro o la versión Plus, le deja usar los GPTs durante un tiempo. Es decir, puede hacer 4 o 5 preguntas y luego se para y tiene que volver a las 6 horas. No es que no pueda usarlo, pero lógicamente está limitado y para el profesor requiere la versión Plus o la versión Pro. Y que no queda un registro porque es anónimo completamente. O sea, yo no sé qué estudiantes lo han hecho y cuáles no. Y luego otra dificultad, porque es una limitación que tiene esta herramienta, que lógicamente ChatGPT no puede saber si la historia está bien hecha o no, no sabe si el contenido le falla. Puede ir a los aspectos formales, que ya son importantes, lógicamente, que el estudiante sepa que tiene que incluir antecedentes familiares, que si pone un fármaco, posología y horario, todo eso se lo va a decir. Pero claro, si le falta un fármaco, ChatGPT no se lo va a decir porque no está programado para eso. Hay una limitación en el número de caracteres que se pueden poner en las instrucciones de un GPT. Que esta limitación, por ejemplo, sí que la superamos con la aplicación en la que le puedes detallar que si le falta algo, sí que le diga al estudiante que le falta algo. Lo veremos ahora. Pero bueno, pero este tutor los estudiantes lo estuvieron usando el año pasado. Ellos, antes de darnos la historia definitiva, siempre se lo suben para que le comente cosas y para mejorarlas y para pulirlas un poco, con lo que lógicamente ya están aprendiendo en ese proceso. Yo aquí una de las ventajas que le veo es que muchas veces nosotros nos podemos fijar en cosas más relevantes de la anamnesis, teóricamente, y claro, detalles como este que no ha puesto lo de padres, padre, madre en los antecedentes familiares y asumes que lo tiene que saber por las lecciones que le hemos dado, pero que muchas veces haciendo la historia o se le olvida o no lo ha preguntado y la ventaja es que ChatGPT no se cansa y le va a recordar todo
lo que le falta y lo que no, se lo va a recordar puntualmente. Voy a hacerle aquí un último intento, a ver si nos lo saca, pero yo creo que este, por lo que sea, no nos va a dejar ahora. Vale, luego los pacientes virtuales con ChatGPT fue como los empecé a probar y aquí lo que nos sale en la pantalla, que espero que nos deje probarlo, es esto. A ver si yo creo que va a ser, porque he estado ayer y esta tarde haciéndolo y no sale la imagen, esto tiene que ser el ancho de banda. No. Mm. Entonces, esto te sirve tanto para que los estudiantes lo hagan. Por ejemplo, yo el año pasado, que no tenía la aplicación todavía, los 7 estudiantes que nos suspendieron las prácticas, básicamente porque hicieron las cosas muy mal, lo que le mandamos fue el enlace con este paciente para que le hicieran la historia y nos tenían que subir a nuestra aplicación virtual Studium toda la conversación y la historia clínica que habían hecho. Además, al obligarles a que nos subieran la conversación, lo que te quitabas como un riesgo era que el estudiante la pudiera generar artificialmente o se la pudiera copiar a otro. Él nos tenía que mandar impresa en PDF la conversación que había que tenido con el chat GPT. ¿Y cómo funcionan estos chat GPTs? Bueno, ahora vemos cómo está hecho por dentro, que también es muy sencillo, pero funcionan como si fuera un paciente virtual. Es decir, le preguntamos, buenas tardes, soy Miguel Marcos y voy a ser su médico hoy. Lo que tenemos es un escenario inicial, Luis cefalea, pérdida de peso. Luis acude a consulta de medicina interna por pérdida de peso y dolor de cabeza. Voy a ser su médico hoy, ¿cómo se encuentra? Vamos a ver si nos deja, si no, no me deja, pero es por el ancho, creo que tiene que ser seguro por el ancho de banda, pero esto lo vamos a ver ahora con los pacientes virtuales, porque lo que lleva dentro la aplicación, que la aplicación sí que espero que me funcione, si no, en ocasiones el vídeo es lo que más lleva. También si os pudiera pedir que cerrarais el vídeo en lo que... Pero bueno, si luego nos funciona el paciente virtual, no hay ningún problema porque... Sí, cerrar por favor todo el mundo los Pero, vídeos, pero a bueno, ver voy si a os poner... mejorara un poquito. Vale, entonces, no se me ha cargado esto, pero sí que se me carga aquí. Entonces, yo esto, como os decía, con estos pacientes, yo lo he hecho en clase directamente. Es decir, María, 56 años, fatiga y sensación de falta de aire. Entonces, yo esto lo he puesto en clase y con los estudiantes, tanto en grupos pequeños como en grupos más grandes, tú le vas preguntando. Aquí pone soy María porque era un estudiante que yo, pues pides un voluntario y le vas preguntando. Soy María y voy a ser su médico. Cuénteme qué le pasa. Y ChatGPT le va respondiendo. Gracias por atenderme, estoy preocupada, hace un par de días me noto cansada. Entonces, bueno, le vas preguntando, ¿tiene alergias a un medicamento? ¿Ha tenido ortopnea? Disculpe, no le entiendo bien. Aquí está preparado que si le preguntamos algo como ortopnea, esto lo metemos en las instrucciones, lo vemos ahora. Si le preguntamos si ha tenido ortopnea ante cualquier término técnico, el paciente virtual está entrenado, que eso es una frase, para que te diga, que no lo entiende. Entonces, bueno, esta es una historia bastante rápida porque era una prueba, por así decirlo. Cuando terminar y generar reporte y te saca, te has presentado bien, te ha faltado esto. Pero vamos a ver una más completa, que esta le pongo este nombre porque la estudiante que lo hizo, me acuerdo de ella, que era un Erasmus el año pasado, lo hicimos en clase. Buenos días, soy Sabrina, voy a ser su médico. Y entonces, esto en tiempo real, ChatGPT te va respondiendo. Me llamo María, he venido porque me falta el aire y me siento muy cansada. Tengo mareo, me preocupa porque esto comenzó desde después de volver de un viaje a Cuba. ¿Sufre de hipertensión arterial o de hipercolesterolemia? Esto se lo preguntamos allí en clase, en tiempo real, y ChatGPT responde, sí, tengo hipertensión arterial. Aquí puedes ir aprovechando para comentar, puedes parar aquí y comentar aspectos de la anamnesis, si la pregunta estaba bien, mal, puedes esperar a que acabe un bloque, etcétera. O sea, te da mucha flexibilidad para irlo haciendo. Esto es una pregunta real de la estudiante que salió a la pizarra y lo íbamos escribiendo. No tengo alergias a ningún medicamento, tiene diabetes, todo esto se lo va preguntando. Vamos haciendo una historia. Y aquí en este tipo de respuestas, esto es lo que supone un cambio radical con estas herramientas. Antes, para hacer algo parecido a esto, teníamos que darle todas las posibles preguntas y todas las respuestas, porque si no, no lo iba a hacer bien o se podía atorar. Entonces ahora es capaz de improvisar. Por ejemplo, si estamos en las ferias
y han sido los fuegos artificiales hace un par de días, le puedes preguntar si ha podido ir a los fuegos artificiales o si estaba muy cansado y te responde sin pestañear que no ha podido ir porque efectivamente está en casa desde hace una semana. Entonces, todo este tipo de cosas que va improvisando respuestas, le puedes preguntar si ha visto el partido de fútbol, de qué equipo es, y te da una respuesta coherente con el caso clínico que tienes diseñado. Y todo esto, pues, da unas posibilidades que realmente no las teníamos antes. Le vamos preguntando, todo esto, como digo, lo hicimos en tiempo real. ¿Tiene hermanos, hijos, tiene alguna enfermedad? Y ChatGPT responde, tengo un hermano mayor que está sano, fuma, toma algo de alcohol, bebo de vez en cuando. Esto es lo que le vamos preguntando nosotros, que esto ya digo, lo estábamos haciendo con el resto de estudiantes, preguntando, parando lo que preguntábamos. Aquí, por ejemplo, yo le pregunté que cómo se lo preguntaría, pues se lo pregunta de esta forma. ¿Alguna otra sustancia? No, nada más. Trabaja, es activa, sale de casa, vive en Salamanca ciudad. Aquí le vamos preguntando todo, le vamos haciendo toda la historia entera. Aquí la estudiante le pregunta cuánto tiempo exactamente tiene esos síntomas, hace 2 días, fue justo al bajarse, no fue justo al bajarme, todo esto se lo vamos preguntando, luego realizamos la anamnesis por aparatos y al final, con la historia clínica que hemos hecho, resolvemos el caso en clase. Hacemos un resumen, hacemos una nota clínica y luego resolvemos el caso, pero así en una misma clase podemos hacer la historia clínica al paciente virtual, extraer los síntomas. En este caso, por ejemplo, pues aquí como veis, pues el hecho de que estuviera de viaje, que según se bajó, siento dolor en las piernas, ahora no siento dolor, pero al bajarme del avión tuve una pequeña molestia como si hubiera tenido un tirón. Pues bueno, es una paciente que tiene un TEP que está en relación con este viaje que ha hecho. Otro estudiante le preguntó qué tal se le había pasado en Cuba y como os decía, responde sin pestañear y te cuenta, pues he estado en no sé dónde, en tal. Entonces, todo esto da unas posibilidades bastante amplias. Se le va preguntando todo, ha tenido fiebre, etcétera. Es decir, le hacemos la historia entera, hormigueos en las manos, molestias al orinar. Aquí antes de acabar, pues sacamos el guión, vemos si nos falta algo, cambiamos de pantalla, los estudiantes repasan el guión, vemos todos los puntos y luego, si le damos generar reporte, nos genera un reporte. En este caso, en la clase no nos interesaba el reporte, sino hacer la historia para luego resolver el caso. Pero si nos interesa hacer el reporte, le damos a generar reporte y nos lo saca sin ningún problema. Como os digo, esto es una historia hecha literalmente en clase, en segundo curso el año pasado, con una estudiante que le ha ido preguntando ella. Lógicamente, hemos ido parando, comentando las preguntas, preguntando al resto de estudiantes si alguno quería añadir algo más y lógicamente esto antes no teníamos ninguna posibilidad de hacer esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ahora os enseño cómo está hecho, que otra vez esto es crear GPT, es sumamente fácil, es un botón que está. Aquí te sale la pantalla, por supuesto, como podéis imaginar, estas imágenes están también creadas con inteligencia artificial, las imágenes de cabecera de cada uno de los casos. Y aquí le damos a configurar, tenemos un título y tenemos instrucciones. Eres un modelo de simulación médica que cumple dos roles simultáneos. Paciente simulado, responderás como un paciente real, evaluador interactivo. Evaluarás las preguntas del estudiante y proporcionarás una puntuación en base 10 junto con un feedback detallado. Le pones la historia clínica y tú le das las instrucciones ya. Le tienes que decir que, por ejemplo, no dirás en ningún caso el término disnea, pero sí dirás me falta aire o me falta fatiga. Aquí le puedes introducir cualquier tipo de instrucción. Si quieres, por ejemplo, que no diga un antecedente hasta que se lo preguntes un par de veces o hasta que se lo preguntes de una forma exacta, lo va a hacer. Tanto esto como luego el paciente virtual que tenemos metido en lo de la aplicación. Por ejemplo, con una profesora de derecho que se lo estuve enseñando, se puede hacer un detenido simulado. Hicimos uno que, bueno, lo tengo aquí también, que hasta que el juez no le decía 2 veces que tenían vídeos, no se derrumbaba y confesaba todo. Antes se inventaba una coartada, hablaba de ella, pero hasta que no le decía al juez, mire, tenemos grabaciones y son grabaciones concluyentes. Entonces ya se derrumbaba y todo eso lo podemos programar, que hasta que no le preguntes una cosa de esta forma, no te la diga. Es decir, se puede hacer eh, an- una anamnesis específica en reumatología, vamos, esto es en segundo, en fundamentos de medicina, es decir, es la anamnesis básica, pero se puede profundizar de cualquier forma. Alergias, etcétera. eh, por ejemplo, pues aquí lo que le decimos es, en todo momento usarás un lenguaje no técnico, dirás hipertensión arterial, pero no dirás diabetes mellitus.
operada de anginas y aquí, por ejemplo, lo que le decimos al GPT es que solamente darás la información de que te operaron con 7 años si te preguntan. Si no, únicamente dirás que te han operado de anginas. Y aquí, bueno, pues está todo puesto para que él responda como sea. Luego también se le puede añadir que te dé la exploración física. Si en ese seminario o en esa clase quieres esto, pues en un momento dado dices, dame la exploración física, etcétera. Y aquí el contexto no responderás en términos técnicos. Si pregunta algún síntoma que no está detallado, es decir, le puedes dar unas instrucciones muy amplias, lo tienes que probar, lógicamente, que funciona bien, pero en cuanto haces uno o dos, realmente es bastante fácil y con unas instrucciones básicas puede. Y luego aquí también tenemos creado un evaluador interactivo, que esto funciona, pero aquí se despista un poco más. No funciona demasiado bien, en cambio el que tenemos en el paciente virtual te permite... Sí, perdón. No, Entonces es que alguien que no ha sí, cerrado el micrófono. tú aquí le puedes dar los puntos que te parece, pero esto es demasiado creativo con esto, no sé cómo decirlo. O sea, sabéis esto de que, bueno, se ha comentado que los modelos de Mm. lenguaje son como políticos que nos dicen lo que queremos escuchar, como tertulianos de la tele que hablan mucho, pero de temas que no saben. Entonces, esto de la evaluación es cierto que no le funciona, o sea, sí que te da una evaluación, pero tiende a ser demasiado positiva. Es decir, sí que te puntúa demasiado, o sea, tiende a complacerte siempre. Entonces yo esto tampoco lo he trabajado más porque ya tenemos prácticamente desarrollada la aplicación que os voy a enseñar ahora, donde la evaluación está mucho más detallada y se hace bastante bien. Lo veréis ahora. Entonces, bueno, pues aquí todo esto te da una puntuación final, que esto ya os digo, esto es muy sencillo de hacer y otra vez el que me dijo cómo hacerlo fue ChatGPT. Yo le fui preguntando y me fue guiando y lógicamente hay que enredar un poco y hacer la prueba. Y otra vez te deja meterle toda la información que tú quieras sobre cómo se hace la historia y eso él lo usa. Eso él lo coge en primer lugar antes que cualquier otra información disponible en Internet. ¿De acuerdo? Sí que te avisa que pueden revelar todo parte de los archivos, pero lógicamente yo esta información yo se la tengo a ellos disponible en el estudio, ni tienen acceso a ella, de forma que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si me dejará. Buenas tardes. Decía una persona que ha entrado antes que tal vez saliendo del chat GPT y volviendo a entrar, cerrando la pestaña, esa que tienes Ah, ahí, y volviendo a cargarla, a ver si encuentro el nombre de la persona. mira, ya me está. Raimundo Mateos. Ya me Ah, está- sí, ahora está andando. Buenas tardes, María. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, doctor. Gracias por atenderme. La verdad es que no muy bien, me siento bastante cansada. ¿Desde hace cuánto tiempo le pasa? Esto luego se puede hacer por voz también, ¿vale? Lo único, Sí. no le he visto una gran ventaja hacerlo por voz. Entonces, bueno, le vamos preguntando. Eh, muy, muy bien, le voy a preguntar la historia desde el principio. ¿Tiene alergias? Fuma, pues eso, vamos, lo que habéis visto en la conversación se puede hacer en tiempo real sin ningún problema, si la conexión no falla. Y luego siempre con ese detalle, que eso sí que es importante, que eso el año pasado nos supuso una pequeña limitación, que es si el estudiante no tiene la versión Pro o la versión Plus, cuando lleva a lo mejor, o sea, si se enrolla mucho haciendo la historia, se la acaba cortando y tiene que seguir a las 6 horas que lógicamente pues es una limitación que puede ser un poco limitante, aparte que tiene ese punto de que afecta a la equidad, porque el estudiante que ha pagado pues sí que lo puede hacer al 100% y el que no ha pagado no. Entonces, bueno, también por eso intentamos mejorar esto. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los pacientes virtuales que ya digo, la gran ventaja que tiene es la sencillez, se puede preparar muy rápidamente y en un seminario, en lugar de darles la nota clínica al paciente, tú puedes hacerle la historia a un paciente en tiempo real, viendo lo que van preguntando ellos y comentando las preguntas, haciéndolas tú si ellos fallan, etcétera. Es decir, yo el año pasado, cuando di la primera clase con esto, teniendo ChatGPT en vez de las diapositivas tradicionales y a la vez saltando a los comentarios, historia clínica, etcétera, pues me pareció bastante curioso. A los estudiantes le pregunté y también fue una experiencia
fue una experiencia bastante llamativa para ellos también hacer una clase con ChatGPT puesto de fondo, haciendo la historia clínica al paciente la primera media hora y luego resolviendo el caso la si- la siguiente media hora. ¿Cuáles son las ventajas? Que es muy fácil de usar, que puedes preparar muchos casos. Una vez que tenéis una plantilla hecha con vuestros datos, con lo que uséis en vuestra asignatura, si es fisiopatología básica, pues fisiopatología básica, si es cardiología, incidir en la anamnesis en cardiología, etcétera, puedes copias y pegas y creas múltiples casos adaptables a diferentes contextos en bastante poco tiempo. ¿Cuáles son las desventajas? Que por un lado tienes que tener la versión Pro y por otro lado el estudiante, si se enrolla mucho, si quiere hacer dos historias seguidas, se le para y le dice que puede volver a las 6 horas. Y otra vez que no tienes un registro de quién está entrando, que no sabes lo que están haciendo realmente, aunque le puedes pedir, como hicimos el año pasado nosotros, para asegurarnos que te pasen la conversación. La pueden trucar la conversación, la podrían incluso trucar, pero ya requiere un grado de prepararlo que probablemente tarden más en trucar la conversación que en hacer la conversación. Entonces, bueno, que esta de hecho es una de las formas en las que se plantea que se puede superar los problemas de la inteligencia artificial generativa, en pedirle al estudiante el proceso de lo que ha hecho, no solamente la versión final. Entonces, crear un paciente virtual con ChatGPT, le puedes pedir al estudiante, si es una tarea para casa, que te suba o que te prepare o que lleve a clase o que te lleve directamente para que tú lo veas el registro de la conversación. Es tan sencillo como seleccionarlo o darle a imprimir y lo puedes tener disponible en caso necesario. Y luego lo que hemos hecho, que integra un poco estas dos cosas, que tiene más posibilidades, lo tenemos ya implementado, los estudiantes ya lo están haciendo, es una aplicación en la que esto que hemos visto está dentro, de hecho, perdón, lo que lleva dentro es ChatGPT directamente y luego tiene unas características como que los estudiantes quedan registrados, entran con su usuario de nuestra universidad y yo puedo ver también en tiempo real lo que están haciendo, que esta parte sí que la veremos ahora, ver cómo un estudiante hace la primera historia o las primeras historias y cómo preguntan. Es algo a lo que no hemos tenido acceso nunca, porque si nosotros los estamos observando directamente, ya les estamos artefactando completamente lo que están haciendo. Pero de esta forma, luego os enseño algún ejemplo muy curioso que le preguntan además con mucho cuidado. Son estudiantes de segundo que no han hecho nunca ninguna historia y que acaban de pisar el hospital, están en su primera semana de prácticas. Un estudiante le empieza a preguntar que le van a hacer análisis, que no sé qué tal se encuentra. Otro, bueno, que vemos, claro, es que me ha sorprendido bastante que sí que preguntan con mucho cuidado y con un tacto bastante, pese a que es un asistente virtual, lógicamente. Entonces, bueno, paso directamente a enseñaros, porque esto espero que no tenga problema con internet ahora. Esta es la plataforma de pacientes virtuales. Esta es la versión del docente. Tenemos estas opciones que las vamos viendo ahora, que son como las que tiene ChatGPT, pero bastante potenciadas. Por ejemplo, no hay un límite de caracteres en las instrucciones que le podemos dar, tampoco hay un límite de caracteres para lo que nos puede introducir el estudiante. El estudiante puede entrar sin ningún límite puede entrar cuantas veces quiera, que lo veremos ahora, que entran repetidamente hasta que consiguen una puntuación mejor. Y esta es la pantalla que ven los estudiantes, que tiene únicamente tres posibilidades: simular la consulta, historia clínica y la evaluación que está teniendo. Ahora os lo voy enseñando. Las opciones, Por las opciones favor, que te- cierren los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos. Es que no puedo desde aquí. No sé si te he muteado a ti también, Miguel. Sí, también. No, pero ya lo tengo Vale, otra vez, sí. A mí me deja vale, activarlo, sí, como estoy compartiendo. vale. Pero entonces, esto, bueno, son las posibilidades, pero que como tenemos, espero que aquí no tenga problema, lo podemos ver en tiempo real. Entonces, en primer lugar, aquí podemos crear un paciente. Tengo una plantilla que justamente es uno de los GPTs y puedes ir modificando nombre, edad, profesión, motivo de consulta, antecedentes. Aquí le quieres añadir medicaciones, le quieres poner que es VIH, que tiene hepatitis C, lo que sea, se lo cambias y así le va a responder al estudiante. Síntomas detallados, la exploración física y luego aquí ya le puedes meter todos los detalles que tú le quieras meter. El dolor de cabeza solo dirás si te preguntan específicamente. La fiebre, edema en miembros inferiores, todo. Y luego
tienes un contexto clínico, el mensaje de presentación y, de lo más importante, las indicaciones para la interacción. Por ejemplo, no ofrecerás información no solicitada ni en términos técnicos. Si te preguntan un término técnico, ortopnea, parestesias, responderás, no lo entiendo bien, podría repetir la pregunta o con una variante. No dirás espontáneamente que has tenido cefalea, sino solo al ser preguntado, etcétera. Entonces, todo esto, en cada interacción responderás como si fueras un paciente nuevo y no conocieras al médico de nada, etcétera. Todo esto, como os digo, una vez que haces uno y que lo pruebas y que ves un poquito cómo va respondiendo, la verdad que es relativamente fácil. De hecho, yo los estudiantes ya ahora disponen de dos, que son estos dos: Juan Gómez, 70 años, y Teresa Linares, 29 años. Ya me han preguntado que si no vamos a hacer más. Pues claro, le cogen un poco de vicio también a lo de entrar, preguntar y darle. Entonces, bueno, pues en este caso Teresa tiene un dolor en costado izquierdo y aquí pues exactamente igual, le das las instrucciones. Aquí ya una vez que tú también le coges un poco de vicio, abres a la vez la aplicación de estudiante y la aplicación tuya, haces modificaciones, le haces preguntas y ves cómo te va respondiendo y lo dejas bastante afinado, por así decirlo. Entonces, estás en un consultorio, respondes que te haga el estudiante, etcétera. Por ejemplo, eh, si te preguntan específicamente o sea, solamente dirás, aquí, por ejemplo, ¿veis esto? Esto es importante, solo dirás que inhalas cannabis o que tomas otras drogas y te preguntan específicamente por otras drogas. En ningún caso ante otra pregunta, porque un detalle que sí que tiene esto y que le pasa al paciente virtual, con ese detalle que tienen los modelos de lenguaje de que te intentan agradar, si le preguntas y fuma, a lo mejor si no le metes esto, te dice directamente que no fuma tabaco, pero que sí que inhala cannabis. Que esto en la vida real sabemos que lo más probable es que el paciente solamente lo diga si se lo preguntas directamente. Entonces, esto se lo metes y ya está, directamente, ¿de acuerdo? Le metes aquí las instrucciones y ahora vemos cómo te va respondiendo. Entonces, tienes la opción en gestionar pacientes, de crear un paciente, de editar paciente y de utilizar los pacientes que tienes. Entonces, con estos pacientes creados, el estudiante lo que puede hacer es simular consulta. Aquí en simular consulta elegimos a la paciente Teresa Linares, que el paciente tiene estos dos, perdón, el estudiante tiene estos dos, te aparece este mensaje de presentación, estás en un consultorio y llamas a Teresa, ha pedido consulta por dolor en el costado. Es el momento de empezar la historia clínica. Esto lo comentaré luego, la idea que tiene el equipo que lo está haciendo es hacerlo un poquito con un entorno como que tenga un fondo médico, etcétera, pero bueno, esto es una cosa, vamos, ya está funcionante, pero todavía tiene algunos detalles que tenemos que pulir, lógicamente. Como os decía, pues buenos días, soy Miguel Marcos y voy a atenderle esta tarde. ¿Qué le pasa? Y, y te va respondiendo, pues me duele el pecho en el costado izquierdo, estoy muy preocupada, que me molesta, cada vez va más, espero que pueda ayudarme. ¿De acuerdo? Dígame, por favor, qué alergias tiene. Entonces tú le vas preguntando todo, como si fuera la historia clínica, elige las quinolonas, toma alguna medicación, etcétera. Como os digo, se puede programar todo. Por ejemplo, si le preguntamos, ¿fuma? No, no fumo y tienes que preguntarle, bueno, ¿bebe alcohol? Todo esto pues se puede preguntarle más detalladamente o no. Que os decía, los estudiantes me llaman la atención, lo veremos ahora, le preguntan con mucho detalle todo, como bastante más ceremoniosos de lo que le puedo preguntar yo, que también en la consulta puedes ir un poco más rápido. Como es, Entonces, está preparado para que, por ejemplo, a lo mejor un paciente sí que te dice espontáneamente cuánto bebe, pero bueno, aquí específicamente lo que le puedes decir es, salvo que te lo pregunten, no se lo digas. Y aquí, ¿y toma alguna otra sustancia? Y te va respondiendo y todo esto, salvo que le preguntes eso, no te lo va a decir. Si le preguntas, por ejemplo, ¿tiene ortopnea? Pues la respuesta es que no lo sabe. Hasta está programado para que si le preguntas alguna enfermedad importante en la familia, solamente eso, sin preguntarle específicamente, pues en este caso, bueno, sí que también alguna enfermedad importante, pues bueno, sí que te puede. Aquí sí que te ha respondido todo, pero le tenías que preguntar, ¿y tiene hijos? No, no tengo. Entonces, bueno, le vas preguntando y aquí le damos a terminar consulta
y nos saca la evaluación, que nos saca un reporte detallado de lo que nos falta por preguntar y de lo que no, y un comentario. Ahora vemos luego eh, ejemplos con los estudiantes. En lo que lo evalúa, si queréis, os voy enseñando esto. Esto es simular consulta, historia clínica, y aquí yo tengo el historial de sesiones. Es decir, yo aquí tengo, esto es un usuario creado específicamente para que lo pueda enseñar, es decir, no están mis estudiantes, ¿de acuerdo? Luego os enseño capturas de los estudiantes ya sin el nombre. Yo aquí, por ejemplo, Miguel Marcos, alumno, ya le he hecho la historia a, a a Juan Gómez. Y aquí sale pues qué puntuación saqué cuando se la hice, 9,17. Y en el dashboard de evaluación me sale, aquí puedo poner, si hay 50 estudiantes, puedo elegir uno, puedo borrar y poner uno, puedo poner el paciente y me sale todo lo que han hecho. Qué puntuación, cómo fue la sesión de consulta. Bueno, en este caso realmente no entré yo, hay una estudiante haciendo el TFG con la implementación de esto y fue a la que le pedí que entrara ayer para hacerle la historia a Juan Gómez. Entró con el usuario mío en esta sesión. Entonces, esta es la conversación que tuvo ayer María con la paciente virtual, le va preguntando todo de acuerdo a tal, y aquí le saca una evaluación detallada. El alumno se presenta correctamente, no confirma la identidad del paciente, explica de forma general, cumple la mayoría de los criterios. Aquí es más informativo cuando faltan cosas, luego veremos ejemplos. Y aquí te saca muy detalladamente si has preguntado o no por todo. Y te genera un informe además en PDF que lo veremos luego. Por ejemplo, aquí lo que le ha faltado en este caso, no se indaga por síntomas locomotores. No le ha preguntado por esto, pues lo que os decía antes. Yo como tutor a lo mejor veo la historia, me centro en tres cosas, pero no miro en detalle todo. Pero a ChatGPT no se le va a pasar ni uno solo de estos puntos en la evaluación porque está programado para eso. No se va a cansar. Luego, el segundo módulo que tenemos ahora, vamos a ver si ya me ha hecho la evaluación aquí. Efectivamente, pues aquí lo veis. Como le hemos preguntado cuatro cosas y demasiado rápido, pues por ejemplo, el alumno se presenta con nombre y apellido, pero no me he identificado ni como médico, ni como doctor, ni como estudiante de medicina. No explicamos que le vamos a hacer la anamnesis, no hemos confirmado la identidad, que yo esto, por ejemplo, se lo tengo puesto a los estudiantes que siempre cuando interaccionen con un paciente tienen que confirmar que es el paciente. Es algo básico, un checklist de, oiga, usted es menganito, pues sí, buenos días, tal. Entonces eso tampoco se lo he preguntado, alergia sí, no le he preguntado por antecedentes, entonces pues la puntuación que me saca, no le he preguntado por fiebre, le he preguntado por ortopnea, pero no por otros síntomas. Me ha dicho ella el dolor cuando le he preguntado, pero no le he preguntado, no exploro la evolución temporal, es decir, me ha sacado claramente todo lo que no le he preguntado, que ha sido prácticamente todo. Entonces, bueno, pues me he sacado un 3,43. Y aquí si lo veis, pues me presento con nombre y apellidos, pero no me identifico como médico o estudiante, no detallo la anamnesis, recojo alergias, medicación, hábitos tóxicos, pero no pregunto por antecedentes. Es decir, te saca una evaluación bastante detallada que esto, preguntándole a los estudiantes, es lo que más útil, de lo que más útil le resulta. Y lo vemos ahora, os lo enseño. Los estudiantes están entrando, aquí lo veis, tapados los nombres. Este es el dashboard de mi clase, de mi asignatura. Eh, de 104 estudiantes que han accedido ya 93. Y aquí vemos tres conversaciones, 5, 2, 4, 3, es decir, entran repetidamente y hacen historias clínicas para intentar conseguir una puntuación mejor. Aquí, por ejemplo, tenemos esta estudiante que veremos ahora la primera y la segunda historia. Si aquí os fijáis, aquí viene registrado todo, entró el 22 del 10 a las 8 y se sacó un 6,7, que la vamos a ver la historia ahora, que la tengo sacada. Y luego entró 3 horas más tarde y ya sacó un 9,63 con un intento intermedio. Hoy el estudiante con el que yo estaba en la consulta se lo he preguntado y me dice, sí, entré un par de veces hasta que me he conseguido sacar un 9. Ellos también, esto le genera un punto de juego que la verdad es que es bastante, bastante interesante y que enlaza completamente con la actitud que tienen en general hacia las redes y hacia todo lo digital, por así decirlo, ya sin entrar en esto, lógicamente. Si voy muy rápido a alguna parte queréis que la desarrolle más, bueno, lo podemos hacer luego en el, luego en las Las preguntas. preguntas.
Luego, el segundo apartado que tenemos es con la plantilla que yo les doy, ellos escriben la historia y también se la evalúa, porque claro, esto es una competencia diferente. Una competencia es preguntar al paciente y otra es redactar la historia clínica. Entonces ellos primero le preguntan y luego escriben la historia clínica. Ahora veremos ejemplos de historia clínica y aquí tenemos en el dashboard de evaluación, aquí tenemos la historia clínica que redactó María, la estudiante que está haciendo el TFG, eh, sobre la implantación de esta aplicación. Lo que escribió fue esto. Con lo que le había preguntado, ella escribe esto y la puntuación que le da a ChatGPT es 9,17. Cubre la mayor parte de los campos, hay omisiones en los hábitos tóxicos, una específica cantidad de tabaco, ni menciona el alcohol, el ejercicio físico y en los síntomas locomotores y neurológicos. Además, y esto fijaos aquí, esto es muy importante, porque dentro de que lo que yo hago es muy básico, es decir, es la historia clínica básica, pero esto es lo que el chat GPT de la historia clínica, el chat GPT general no te puede ofrecer nunca. Es decir, yo aquí lo que le tengo puesto es que hay, o sea, él sabe la historia de ese paciente, entonces sabe lo que te falta. El paciente cuenta como descompensación de su insuficiencia cardíaca, tiene una infección respiratoria leve, entonces el paciente cuenta secreción nasal. Si el estudiante no se lo ha preguntado o se le olvida ponerlo en la historia, ChatGPT lo sabe y le dice, oiga, no ha puesto en la historia la secreción nasal y el dolor de cabeza leve que el paciente sí refería si se le preguntaba específicamente. Entonces, con esto, pues las opciones para jugar con esto y también para en caso de que lo utilicemos en una ECOE, en una evaluación, podamos hacer ítems discriminativos, pues es claro, es decir, tú le puedes poner una serie de preguntas un poco más difíciles que en una historia clínica un poco más rápida se te pueden pasar, pero que son relevantes. En este caso, pues la descompensación de su insuficiencia cardíaca, que es lo que le pasa al paciente, era por una infección respiratoria. Entonces, otra vez, eh, te saca un reporte detalladísimo con puntuación por cada ítem y, por ejemplo, en hábitos tóxicos se consigna que es fumador, pero no se ha puesto los paquetes año. No se menciona el consumo y te lo comenta. No se ha mencionado el consumo de alcohol, aunque en el caso real es no bebedor, pero claro, tienes que ponerlo y si no lo pones, ChatGPT te lo va a señalar, que eso, ver cada cosa de estas en una historia multiplicado por los 220 estudiantes que yo tengo no es que sea imposible, es totalmente inviable y hacerlo con 4 o 5 historias durante un año ya es directamente ciencia ficción, lógicamente. Entonces aquí todo esto sí que está preguntado, bien, pero aquí, por ejemplo, se omite la secreción nasal. Y el dolor de cabeza, ¿por qué no se lo ha preguntado? Entonces no se lo ha dicho directamente. No se exploran síntomas locomotores, artralgias, mialgias y no se pregunta cefalea, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que puede hacer el estudiante de momento. El estudiante tiene en este momento solamente estos dos módulos, simular consulta, historia clínica. Nuestra idea es además crear un segundo módulo que sería el de evolución, es decir, que tú con la historia clínica luego puedas pedir pruebas complementarias y con las pruebas complementarias informar al paciente, poner un tratamiento. Entonces sería exactamente igual, un módulo de interacción, de pedir pruebas, recibir resultados y de comentárselos al paciente y ponerle un tratamiento. Y luego eso dejarlo también reflejado en la historia clínica. Pero bueno, esto es sobre todo para asignaturas clínicas de cursos superiores. Yo para mi asignatura, con esto que tengo de momento, pues para mí supone un avance muy importante en cómo trabajar la historia clínica, siempre como complemento, lógicamente, de los pacientes reales. Entonces, el estudiante tiene esto y también tiene esta posibilidad en la que puede ver lo que ha hecho, en la que puede ver lo que ha hecho, cuándo lo ha hecho y todo esto pues queda registrado como estamos viendo. ¿Y qué puede hacer el profesor? Pues además de esto puede gestionar estudiantes, que básicamente es incluir estudiantes en la aplicación, aunque esto de momento lo están haciendo todo el equipo informático, pero se podría hacer sin ningún problema. Y luego crear asignaciones, es decir, coger un estudiante y decir, bueno, pues este grupo de estudiantes va a hacer a Teresa Linares. Yo lo que estoy haciendo es a todos los que están dentro le pongo todos los pacientes, pero bueno, que se podría incluso seleccionar un grupo que haga un paciente, otro grupo otro, y también puedes modificar la rúbrica que puedes utilizar, aunque aquí, bueno, tenemos una y es la que utilizamos, no nos liamos mucho, pero teóricamente se puede hacer. Y luego la parte que nos permite esa evaluación detallada
es la rúbrica, es decir, tú la puedes crear desde cero, pero lógicamente nosotros ya la tenemos creada y trabajamos a partir de ella. Historia clínica, instrucciones. Esta es muy parecida a lo que tiene el, a lo que tiene el chat GPT metido, es decir, pues identificación. Identificación del paciente. Cada dato cuenta un cuarto de los puntos. Ah, perdón, esta es la de la historia clínica. La de la conversación. Aquí tenemos, el alumno se presenta como médico doctor, explica lo que va a hacer, confidencialidad del paciente y tú repartes puntos. Que en una historia quieres que un síntoma concreto valga tanto, que quieres que explorar los hábitos tóxicos valga más, pues lo modificas sin ningún problema. Detallar cirugías, dividir puntos, profesión, todo esto probablemente sea lo que más tiempo nos llevó, pero claro, ya te vale para todas las historias. Luego lo puedes modificar un poco, describir con quién convive el paciente, grado de actividades básicas de la vida diaria. Debe incluirse nombre del fármaco y posología, dosis y frecuencia. Dividir proporcionalmente la puntuación entre los fármacos si hay varios. Entonces, pues esto es una de las grandezas de esto, es decir, que el paciente toma 5 fármacos, pues si le falta uno te va a quitar 0,2. Que toma 2 fármacos, pues te va a quitar 0,8. Que eso, claro, programar todo eso sí que sería difícil y haría falta hacerlo para cada paciente y con esto, esta rúbrica ya la podemos usar para el resto de pacientes que tenemos. Motivo de consulta, cuándo se inició el síntoma, evolución del síntoma, localización, etcétera. Pues aquí está detallado todo, síntomas digestivos, circulatorios, etcétera. Es decir, esta rúbrica es la que luego permite que saque el informe detallado que hemos mencionado antes. ¿Y qué es lo que estamos obteniendo con esto? Pues como os comentaba, esta es una estudiante real, por ejemplo, que lo tengo aquí sacado para que lo viéramos, estudiante R, y aquí, por ejemplo, su primera historia es esta. No sé si la veis bien. Y se ve. Uy, perdón, que lo he cerrado sin querer. Ya son las 6, Miguel. Ah, vale, sí, estoy acabando ya. Su Muy primera bien. historia es esta. Hola Teresa, dígame qué es lo que se me ocurre, me duele el pecho, ¿a qué lo atribuye usted? Como veis, le preguntan con bastante detalle. Que esto también me ha llamado la atención viéndolos. Aquí le va preguntando, pero en esta historia le faltan cosas y no saca demasiada buena nota, pero la repite 2 veces. Aquí veis un ejemplo, sin entrar en mucho, o sea, le faltan un montón de cosas, de hecho, pero claro, ¿qué hace el estudiante con esto? Pues lo que están haciendo casi todos, pues lo repite, lo hace mejor, o sea, en esto tardan un tiempo, pero lo están haciendo. Lo repiten, lo hacen mejor hasta que se saca 9,63. Y esto lo están haciendo todos uno detrás de otro, preguntando, 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 hasta que consiguen sacar el 100%. Aquí le ha faltado un poquito, pero el resto lo ha tenido, lo ha tenido bastante bien. Estos son los informes de evaluación que le saca. Que esto es curioso, el equipo que lo hizo de informática tiene una estudiante predoctoral y fue la que hizo todos los colores y todo, que la verdad es que a los estudiantes míos sí que me han dicho que, porque claro, sale en verde, en rojo, en amarillo, según esté bien, le falte algo, etcétera. Y luego aquí le da un feedback general, recoge el motivo de consulta, inicio, refiere que no toma nada, etcétera. O sea, les da una retroalimentación, que esto es también algo que muchas veces no les podemos ofrecer, sobre todo como es mi caso, con 200 matriculados, podemos revisar las historias, pero no darle este detalle de cada cosita que le puede faltar. Entonces, bueno, pues como os decía, esto es un ejemplo, van entrando haciendo historias. Esto es una estudiante que entró, como decíamos, 3 veces hasta conseguir una historia clínica pues prácticamente perfecta. Este es el ejemplo, también hizo varias historias clínicas y aquí veis el ejemplo que ya lo hemos visto, pues la historia clínica está bien estructurada, especialmente tal, y luego recuerda que la enfermedad actual debe ser el apartado más detallado, o sea, eso se lo dice ChatGPT porque se lo he escrito yo, que deben detallarlo mucho, no hacerla muy corta, etcétera, y siempre terminología médica precisa, le dice buen trabajo, debes mejorar la precisión y detalle, es decir, esto pues le ofrece una retroalimentación que a ellos les gusta mucho y por supuesto es potencialmente bastante útil. Estoy haciendo un proyecto en el que comparo estudiantes que no han, o sea, retrospectivamente, no es un randomizado, comparo la primera semana de rotación, el resultado final de los que no han tenido esto y de los que sí que lo han tenido. Estamos en ello. De momento hay alguna diferencia en algunos ítems y bueno, espero poder contároslo
más adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece esto? Pues eso, personalizar la historia clínica y la rúbrica con retroalimentación detallada, registro detallado y nos falta interacción por voz, que puede ser algo más útil, lógicamente, y mejora del entorno virtual. Esto ya se lo hemos preguntado, los primeros dos grupos que lo han usado, lo que mejor valoran es esto, la detección de fallos y la corrección, que lo ven útil para la práctica real, que les da confianza, fácil de entender la herramienta y que les ayuda a recordar la estructura de la historia clínica. Estos son datos reales de unos ítems escala de Likert para los estudiantes que les estamos preguntando que qué les parece la aplicación que estamos usando. Y esto os lo preguntaba como un detalle. Este es un estudiante que esto me ha pasado no una vez ni dos veces, sino que ya van casi 10 veces. Estudiantes que no tienen la tarea asignada quieren hacerla. Yo le pregunto que no le veo, que no tiene acceso y me dice, no, soy de segunda matrícula, que encima suelen pasar mucho más del tema, como bien sabéis, pero los estudiantes quieren entrar, quieren hacerlo. O sea, no solamente no entran el último día, sino que en cuanto tienen acceso entran y se ponen a jugar con la aplicación. En este caso, jugar pues es positivo porque implica interacción con el paciente virtual. Desarrollo futuro, interacción por voz, mejora del entorno. Y en un futuro los robots que usemos para simulación pues llevarán esto dentro, claro, llevarán un asistente que es el que permita parte del entorno que tengamos. Aquí yo lanzo una pregunta siempre, que si en un futuro nos atiende un robot, pero bueno, esto ya da para otra charla sobre el futuro de la inteligencia artificial. Podemos explorar múltiples competencias, incluso paciente difícil, paciente agresivo. Se le puede modular la empatía, tiene una opción, el ChatGPT, cuando es la versión desarrollador, que es la que usamos para esto. Y sobre todo, pues te permite un informe detallado, corrección detallada y personalizada, múltiples casos y nos permite, por tanto, cubrir muchísimos aspectos que, lógicamente, siempre como complemento del paciente real. Esto ya lo hemos comentado y, bueno, finalmente agradecer, pues claro, esto yo solo pues no lo puedo hacer y hay un grupo, sobre todo los que están en el lado izquierdo, Fernando, Marco, Laura y Ángel, que son los que han desarrollado la aplicación como tal, más allá del input clínico, que lógicamente sí que lo hemos puesto nosotros. Y Muy bueno, bien, Miguel. he ido muy rápido, no sé si he contado. Ah, muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un seminario, un webinar fabuloso. Esta última parte, claro, esto es una aplicación, esto no son los GPTs que has presentado al principio. No, Para claro, esto esto, necesitas el apoyo de tu universidad, tener un servidor claro, en tu universidad, los técnicos informáticos que son los que te han diseñado todo eso, aunque lógicamente tú utilizas la inteligencia artificial para preparar toda esa información, lógicamente. claro. Luego esta aplicación en un futuro, nosotros, claro, la idea es que se pueda extender también. Es decir, si alguien Mm, está interesado, en un futuro, pues es una cuestión de servidores. Es decir, o sea, no tenemos un propósito comercial. Lógicamente, sí que me han comentado, claro, que tampoco me lance mucho porque el escalado, el claro, escalado cuesta, claro, en temas de servidores, claro, soporte claro. técnico, pero que lógicamente tenemos un trabajo hecho que sí que se puede aprovechar en otros sitios, que sí que se Sí. puede escalar. De momento no está todavía al 100%, pero en poco tiempo nosotros en nuestra universidad lo escalaremos a otras asignaturas y se puede escalar a otras universidades o, Muy bien. lógicamente, eso tiene, pues sí que tiene un pequeño coste en lo que es servidores, soporte, que puede tener cierto límite, pero este trabajo pues lo tenemos ahí, sí que se puede Sí. compartir, claro. Muy bien, pues nada, cuenta con SEDEM a la hora de, si quieres, de que distribuyamos, avisemos a todo el mundo y que todo el que quiera colaborar pueda Ujú. trabajar contigo. Bueno, pues vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Si queréis levantar la mano y vais preguntando. Si quieres, podemos dejar de compartir la aplicación, Miguel, para que veamos las manos. Muy bien. Ahí en el chat preguntas también. Sí, el chat había una pregunta de si era todo con GPT, de todo lo último. Sí, Y, y luego sí, Andrea ha preguntado lo del prompt, que me imagino que se refiere a los GPTs, ¿no? Dice, ¿debe ser una sola indicación con toda la información de una vez o se le pueden ir agregando cosas? Dice. Sí, en este caso los GPTs, las instrucciones que llevan, lo de que van aprendiendo es cierto que aprenden, pero los GPTs lo tienes que programar tú. Lo único
se programa bastante fácil porque tú se lo preguntas a ChatGPT que quieres crear un paciente virtual con estas características, él ya te da muchísima información, luego tú es meterle cosas de sentido común, que cualquiera que trabajamos en esto lo sabemos, como eso. Si te pregunta con términos técnicos, no le vas a responder. Solamente respóndele si tomas cannabis, vamos, lo que habéis visto en la Mm, pantalla. Y sí, luego, como el que vas aprendiendo eres tú realmente, que tú primero esa parte sí que no te la quita nadie, que es ensayar con el paciente que has creado, como ensayarías con un actor o con un paciente simulado, ensayas un poco, ves en qué te puede fallar. Vamos, exactamente igual que si das una clase y una parte no te ha funcionado bien, pues la cambias para la siguiente. Yo cuando planteé el paciente virtual en clase, pues lógicamente tres, cuatro apartados automáticamente los modifiqué para que los hiciera mejor para la siguiente vez. Pero en esto no es muy diferente de cualquier otro material docente, lo vas mejorando y lo vas perfeccionando con el tiempo. claro. Fernando Salgado tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes, Miguel. Fernando Salgado de Málaga. Me ha encantado la charla, me parece una iniciativa genial. Y un par de preguntas porque yo me manejo a nivel básico con el chat GPT. Entiendo yo, o sea, ¿cómo acceden los alumnos? Porque tú has dicho que los alumnos en la inequidad puede ser que no tengan el chat GPT Pros. O sea, para hacer un paciente simulado, un tutor de historias clínicas, porque entiendo que la última utilidad que le ha dado lo de la plataforma es lo que tenéis el apoyo de los informáticos y estáis desarrollando, Sí. pero lo primero me ha parecido como más de andar por casa que se podía hacer, ¿no? Simplemente teniendo el profesor la licencia de ChatGPT Pro, pero la pregunta es, ¿cómo se compara? O sea, los alumnos cómo acceden Ah, a sí, no, esa... es muy sencillo. Una vez que creas el ChatGPT, una de las opciones sale en el mismo menú en el que sale cómo configurar, te sale compartir el enlace. Copias el enlace, se lo pasas a los estudiantes por tu Moodle, por tu Studium y ellos pueden entrar. Ajá. También lo puedes poner en abierto en los GPTs para que la gente lo pueda buscar, pero lo puedes tener en privado que solamente entren los que tengan el enlace. Ah, Exactamente. En ChatGPT hay una cosa que se llama GPT Store, ¿no? El almacén de GPTs, y ahí Sí. puedes buscar por nombres. Y entonces, pues, buscando nombres en español sobre este tipo de actividades, pues os puede salir. Hay un consejo que a mí me gustaría dar y es que no vaya todo el mundo ahora a hacerse a pagar la licencia rápidamente, sin tener mucha idea. Lo ideal es ir preparando las cosas que tienes que hacer y si acaso juntaros entre varios y entre varios pagáis los 20 euros al mes. Y entonces, pero una vez que tengáis todas las cosas, bueno, podéis pagar desde luego e ir practicando, pero puede ser buena idea ir preparándolo todo y una vez que ya lo tienes todo, entonces pagas y tienes un mes si quieres para hacer todo lo que quieras hacer. Y en ese Ujú, mes luego, si quieres, puedes dejar de pagar. O sea que no es necesario estar pagando, salvo que lógicamente quieras tener hacer muchas aplicaciones, pero en fin, que en principio no hay por qué gastarse el dinero incluso uno solo, si lo puedes compartirlo con varios colegas, varios compañeros, pagáis entre cuatro, cada uno paga 5 euros y tienes tu cuota. Ahora, eso sí, preparar todo previamente al momento de ponerse a trabajar, de ponerse a programar. ¿Eh? Por lo menos ese es mi consejo para todos. ¿Te parece adecuado ese consejo, Miguel? sí, lo único es que en este caso, por ejemplo, si lo quieres modificar luego, claro, sí que lo puedes crear, pues, pero se te quedaría Claro, fijo. Luego claro, no lo puedes modificar si no tienes exacto. la suscripción. Pero Sí, sí, tienes que prepararlo completo. yo conozco sobre todo con la suscripción Plus menos, pero con la Pro que son 200 euros, conozco gente que la está compartiendo porque, claro, Claro, para al mes 200 euros no lo contemplas. claro. Y sí Bueno, que sí, conozco gente que la está compartiendo y, bueno, teóricamente no se puede, pero en la práctica no hay ningún control, parece ser. claro. No, y sobre todo prepararlo todo. Es decir, claro, tú te lanzas ahora y dices, bueno, ahora no se me ocurre qué tengo que poner. Bueno, mañana lo pasado lo dejas, te pasa una semana y no has hecho nada, ¿no? Entonces, lo mejor prepararlo todo y una vez que tienes todas las cosas, todos los documentos que quieres meterle, todos los prompts, todas las instrucciones, entonces es el momento de Ujú, pagar la cuota y disfrutarla durante un mes o durante el tiempo que cada uno quiera, claro, por supuesto. ujú. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias de nuevo al doctor Marcos. Bueno, Hemos gracias. grabado el webinar y mañana lo tendremos en la página web de SEDEM. Será de libre acceso, por supuesto.
Y bueno, simplemente comentaros que estamos a vuestra disposición para, si alguno de vosotros tiene ideas interesantes de inteligencia artificial o de cualquier otra cosa, pues SEDEN está a vuestra disposición para serviros de altavoz y de aula virtual, ¿verdad? Que así se llama. O sea que estamos a disposición. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo.